Hola, buenas tardes. Vamos a ir comenzando lo que sería la segunda sesión de la tercera unidad competencial. Continuamos con relación entre dos variables y la última diapositiva que nos quedó, la semana pasada nos quedamos en esta diapositiva, estuve explicando la correlación y cómo se interpretaba, y lo que iba a continuación era interpretar la correlación de otra manera. Entonces aquí lo que tenemos es cómo interpretamos la correlación. Para interpretar la correlación, una forma de interpretarlo es como conté la semana pasada, viendo el valor si es positivo o negativo e indicando si la correlación es alta o baja, y si a mayor cantidad de relación, o sea, si a mayor días en un puesto, mayor salud o mayores problemas de salud o menos, lo que ya vimos la semana pasada, pero hay otras maneras de interpretar la correlación, que en concreto es la que aparece en la siguiente diapositiva. Otra manera de interpretar la correlación es coger la correlación y elevarla al cuadrado. Cogemos la correlación y la elevamos al cuadrado y obtenemos lo que se llama el coeficiente de determinación, que es este que tenéis aquí. El coeficiente de determinación no es otra cosa que coger la correlación y elevarla al cuadrado. Cogemos la calculadora, la elevamos al cuadrado y obtenemos el R cuadrado, o también denominado coeficiente de determinación. ¿Y cómo se interpreta el coeficiente de determinación? Bueno, pues tenéis un ejemplo aquí abajo del todo. Si la correlación entre dos variables es, por ejemplo, de 0,5, cogemos la calculadora, lo elevamos al cuadrado y el coeficiente de determinación sale 0,25. Si en vez del 0,5 al cuadrado. Bueno, pues ¿cómo interpretamos eso? Pues lo interpretamos como el porcentaje de varianza compartida. Un 0,25 implica, en el ejemplo de abajo, que el cociente intelectual y el rendimiento comparten, o se parece que es lo mismo, un 25%. Por lo tanto, para interpretar el coeficiente de determinación, no es otra cosa que interpretarlo como el grado de parecido o el porcentaje de varianza. De tal manera que a mayor coeficiente de determinación, mayor porcentaje de varianza común. De esta manera, el R cuadrado o coeficiente de determinación va a tomar valores entre 0 y 1. Si vale 0, significa que las dos variables se parecen un 0%. Y si vale 1, significa que las dos variables se parecen un 100%. Y ahí puede tomar todos los valores intermedios que vayan de 0 a 1. En el ejemplo que acabo de poner, el coeficiente de determinación vale 0,25, lo que implica que las dos variables pues, se parecen un 25%. Esta es una manera de interpretar el coeficiente de determinación, y otra manera de interpretarlo es cuánto explica una variable la otra. Si consideramos que el CI explica el rendimiento académico, pues la interpretación del coeficiente que tenemos aquí es que el CI explicaría un 25% el rendimiento. Sería otra manera alternativa de interpretar el R cuadrado que aparece aquí. Con esto acabaríamos lo que tiene que ver con cómo calcular la correlación o la relación entre dos variables cuantitativas. Ahora nos quedaría la relación entre una variable cuantitativa y otra categórica, que es el siguiente punto, y la relación entre dos variables categóricas, que es el punto 4. Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson, lo que vimos la semana pasada, se utiliza cuando las dos variables son cuantitativas. ¿Pero qué pasa cuando las dos variables no son cuantitativas? Pues hay dos posibilidades. La primera de ellas, que una variable sea cuantitativa y la otra categórica. Bueno, pues esto se puede cuantificar de diferentes maneras con coeficientes de correlación, pero solamente lo vamos a ver a nivel descriptivo. Lo vamos a ver mediante una representación gráfica. O sea, no vamos a calcular
ningún índice, aunque sí existen índices que se podrían calcular. Consiste en ver la relación que hay entre una variable cuantitativa y la otra categórica. Y hay dos maneras de calcular esta relación: el diagrama de caja múltiple y el diagrama de medias, que es lo que vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas. El primero, el diagrama de caja múltiple. Bueno, pues consiste en calcular un diagrama de caja y bigotes, como vimos en la unidad 2. Lo que pasa es que en vez de calcular un diagrama de caja y bigotes para una variable, lo calculamos para dos. Los pasos que hay que dar son exactamente los mismos, que vimos ya en la unidad competencial número 2. Lo que pasa es que ahora necesitamos dos variables, porque para eso estamos relacionando variables. Imaginaos que queremos relacionar o ver la relación que hay entre la capacidad de trabajar, que es una variable cuantitativa, y los grupos de edad, que es una variable categórica, porque vamos a tener diferentes grupos de edad. Pues aquí estamos viendo una relación entre una variable cuantitativa, capacidad para trabajar, y grupos de edad. Y vamos a ver cómo se calcularía esto. En esencia, lo que hacemos es establecer un diagrama de caja y bigotes. Solo que en lugar de hacerlo para una variable, se hace para dos variables. Y la cosa cambia un poco, pero es bastante similar. Tenéis aquí los pasos como lo haríamos en SPSS. Vamos a verlo, digamos, en SPSS para que vierais cómo lo podríamos realizar. Cogemos el SPSS, aquí lo tenéis, y vamos a ver cómo podemos hacer el diagrama de caja y bigotes, como ya os he indicado, para ver la relación que hay entre capacidad para trabajar y los grupos de edad, considerando los grupos de edad como una variable de tipo categórica. Pues para hacer esto con SPSS, lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a analizar estadísticos descriptivos, explorar, y lo que tenemos que poner es la variable grupo de edad, donde pone lista de factores, porque es una variable categórica, y la variable capacidad para trabajar, en lista de dependientes. Siempre la categórica se pone en lista de factores y la cuantitativa arriba, donde pone lista de dependientes. Y en gráficos comprobamos que está marcada el diagrama de tallo y hojas. Le damos a continuar, a aceptar, y simplemente haciendo este cálculo que acabo de hacer ahora mismo, pues os debería salir lo siguiente. Un momento. Os debería salir esta tabla de aquí. Ese es el diagrama de caja y bigotes, solo que en vez de 1 tenemos 5. ¿Por qué tenemos 5? Porque hay 5 grupos, que hace un diagrama de caja y bigotes para cada grupo. La variable categórica es los grupos, cada una de las columnas que tenéis ahí, y la variable cuantitativa es capacidad para trabajar. Aquí tenéis la variable cuantitativa, aquí tenéis la variable categórica. Y te crea un diagrama de caja y bigotes para cada grupo. Como hay 5, te crea 5. Y aquí podemos ver, por ejemplo, qué grupo tiene mayor mediana. Hay que recordar que el valor central del diagrama de caja y bigotes es la mediana. Pues ahí tenéis representado la mediana de cada grupo. Y también podemos ver dónde hay más casos atípicos. Hay más casos atípicos aquí. Y hay menos casos atípicos aquí y aquí. Y otra cosa que podríamos ver
es qué grupo de edad tiene mayor dispersión. Bueno, pues este grupo tiene toda esta dispersión, mientras que este otro tiene esta dispersión. Los que tienen más de 54 años tienen mucha dispersión, los que tienen de 25 a 34 años son poco dispersos en cuanto a capacidad para trabajar. Es otra cosa que permitiría calcular o podríamos ver este diagrama. Es decir, consiste en ver la relación que hay entre los grupos de edad y la capacidad para trabajar. Una categórica, la otra cuantitativa. Esta es la primera posibilidad. Diagrama de caja múltiple. Pero hay otra, que es el diagrama de medias, que lo tenéis explicado en esta diapositiva. Le damos a analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Colocamos las variables como tenéis aquí a la derecha, le damos al botón opciones y luego le pedimos un gráfico. De esa manera es como lo calcularíamos. Entonces sería de la siguiente manera. De nuevo vamos a SPSS y lo único que hacemos es analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Los pasos que pone en la diapositiva. De nuevo, la variable grupos va aquí a factor, a variable categórica, y la variable capacidad para trabajar la ponemos como variable dependiente. Si os fijáis, es prácticamente la misma lógica que el caso anterior. Se colocan las variables igual. Arriba la cuantitativa, abajo en factor la categórica. Y luego en el botón opciones le pedimos el gráfico de medias. Le damos a continuar y a aceptar. Le dais a continuar, a aceptar. Vais a la salida de SPSS, que es la que tenéis en la diapositiva, y en concreto lo que va a salir, con estos pasos que acabo de dar ahora mismo, pues sale exactamente esta figura de aquí. ¿Qué tenemos? Lo mismo que antes. Aquí está la variable cuantitativa. Aquí está la variable categórica. Y en la figura vemos la relación. La relación la analizamos a ojo. Podemos ver que a mayor edad, menor capacidad para trabajar, porque la línea es decreciente. O sea, sería como una relación negativa, como vimos la semana pasada. Es una relación de tipo negativa. Según las personas van cumpliendo edad, pues cada vez la capacidad para trabajar va disminuyendo. Esa es la tendencia que estamos viendo directamente en la figura. Lo que aparece en el diagrama aquí es la media de cada grupo. Igual que en el anterior, lo que nos interesaba aquí era la mediana, que era esta línea que tenemos aquí. Bueno, pues esto te permite calcular la media. Y si os fijáis, aquí también sale que según van pasando los años va bajando la capacidad para trabajar. Lo que pasa es que aquí sale mucho más claro, pero porque esta es la media y la otra es la mediana. Si queremos saber exactamente cuánto vale cada punto de estos, porque mirando la figura, pues bueno, lo podemos hacer a ojo, más o menos dónde está el punto. Pero le podemos pedir a SPSS que me dé el valor. Es muy fácil. Cuando hay que seguir los pasos que he indicado anteriormente y marcar aquí, descriptivos. O sea, hacer lo mismo que he hecho anteriormente, seguir los mismos pasos y marcar descriptivos. Y os va a dar esta tabla. Aquí tenéis la media de cada grupo. Esta tabla de medias es exactamente lo mismo que esta tabla que hay aquí. Lo único que aquí lo tienes que calcular un poco a ojo y aquí pues te lo da calculado. Pero fijaros, como el grupo con mayor capacidad para trabajar es el que tiene menor edad,
y el grupo con menor capacidad para trabajar es el que tiene más edad. Simplemente escoger este recuadro en rojo y que ha sido representado en una figura. O sea, que es redundante la información. No tenéis por qué verla de las dos maneras. Simplemente se ofrece la información de dos maneras, para que veáis cómo relacionar una variable categórica, en este caso grupos de edad, con una variable cuantitativa, que en este caso es capacidad para trabajar. Esto es lo único que vamos a ver cuando las dos variables, una es categórica y la otra no. Así que de momento tenemos, si las dos variables son cuantitativas, es todo lo que conté la semana pasada. La correlación de Pearson y la covarianza. Si una variable es categórica y la otra cuantitativa, es lo que acabo de contar ahora, que básicamente lo vamos a analizar con una figura. No tenemos índice para ello. Y nos queda la tercera posibilidad, que las dos variables sean categóricas. Que también puede ser que las dos variables sean categóricas. Pues en ese caso, también podemos hacer un cálculo de un índice. Y vamos a ver cómo se calcula esto cuando las dos variables son categóricas. Pasamos ahora a este apartado de aquí. Bueno, pues aquí se calcula lo que se denomina la G cuadrado de Pearson, que hay un vídeo que colgué en el campus, pero ahora vamos a ver la G cuadrado de Pearson, cómo la calculamos. Esto es cuando las dos variables son categóricas. Ambas son categóricas. Bueno, pues antes de calcular la G cuadrado de Pearson, vamos a ver una representación gráfica. Imaginaos que queremos comprobar una variable categórica como la variable sexo, que solo toma dos valores, varón-mujer, y otra variable categórica de la base de datos que es doble presión. Vamos a ver cómo calculamos esto. O sea, cómo calculamos un diagrama de barras, que es el paso previo. Bien, pues vamos a verlo en primer lugar con SPSS. ¿Cómo calculamos esto con SPSS? Hacemos lo siguiente. Le damos a analizar al mismo sitio, solo que ahora hay que quitar todo lo que hay aquí, así que ahora quitamos capacidad para trabajar y edad grupos, y ahora lo que quiero poner es el lugar, no, esto no era esto porque estaba explicando lo de la anterior vez, nos tenemos que ir a otra, nos tenemos que ir a la tabla de contingencia. Hay que hacer lo siguiente, analizar, comparar estadísticos descriptivos, tabla de contingencia. O sea, no en explorar, que es lo que hemos hecho anteriormente, nos vamos a tabla de contingencia. Y aquí, pues hay que colocar las dos variables categóricas. Una, la variable sexo, y la otra, pues según los apuntes, se llama doble pres 2. Ordenamos alfabéticamente y buscamos la que aparece como doble pres 2, que es esta. Hay que tener en cuenta que aquí da igual cuál pongáis abajo o arriba. En el ejemplo que he contado anteriormente no daba igual, pero aquí sí que da igual. Es decir, aquí podéis poner arriba la variable sexo y abajo doble presión. Es indiferente. Lo único que las he colocado así porque es como están colocadas en el ejemplo que hay en las diapositivas. Pero si lo hacéis al revés, sería correcto. Donde es importante no colocarlas al revés es en el ejemplo que he puesto antes. Cuando una es variable categórica y la otra es cuantitativa. Pero aquí da igual, porque como las dos son categóricas, da absolutamente igual. Y lo único que hacemos después de colocarlas es que le damos al mostrar los gráficos de barras agrupadas. Y le damos a aceptar. Lo que vamos a ver es la representación gráfica de dos variables categóricas. Le damos al botón aceptar y una vez que le damos al botón aceptar, pues vamos a ver exactamente cuál es el resultado que sale. En concreto, os sale
el siguiente resultado. Tenemos representada la variable sexo, la variable doble presión. Y las dos son categóricas. En azul, las mujeres, en verde, los varones. Y podemos ver, por ejemplo, que cuando la doble presión es desfavorable, las mujeres puntúan más alto. Mientras que cuando la doble presión es favorable, los varones puntúan más alto. Y cuando es intermedio, los varones puntúan un poco más alto. O sea que parece ser que hay una relación entre la variable sexo y la presión. Cuando la presión es intermedia, parece que los varones puntúan más alto. Cuando es favorable, más los varones, y cuando es desfavorable, más las mujeres. Hay una relación entre las dos variables. Esta es la representación gráfica de las dos variables, pero la representación gráfica solo me dice, a nivel descriptivo, pues cómo veo yo los resultados. Lo que me interesa ahora es hacer un índice o calcular un índice. Mientras que en el ejemplo que he puesto al principio de clase no vamos a ver ningún índice, en cuanto una es categórica y la otra es cuantitativa no vamos a ver índices, así que aquí sí que vamos a ver un índice. En concreto aquí lo que vamos a ver es la G cuadrado de Pearson. De momento hemos hecho una representación gráfica y se puede ver que las mujeres no puntúan siempre alto, sino que hay una mezcla. Bien, una vez visto esto, vamos a esta tabla. ¿Esta tabla qué es? Esta tabla simplemente es lo que está aquí en la figura, ignorando esta parte de aquí, cogiendo esta parte de aquí, y lo he representado en la tabla. Bueno, no es la doble presión, es doble presencia. Favorable, intermedia, desfavorable. Tiene tres valores. Y fijaros que aquí igualmente hay tres valores. Y luego, la variable sexo, fijaros que tiene dos valores. O sea que se tratan de dos variables categóricas. Una con tres valores, otra con dos valores. Hay que recordar que lo vimos en el tema 1, que una variable categórica es aquella en las cuales los valores son excluyentes y son diferentes entre sí. Es decir, la persona es o varón o mujer. La persona tiene doble presencia o favorable o intermedia o desfavorable, pero no puede tener ninguna de las dos a la vez o de las tres a la vez. Esto que tenemos en la diapositiva es la distribución de frecuencias conjunta de las dos variables. Lo tenéis arriba puesto. Y lo que hay que tener claro es que lo que hay en esta diapositiva es el número de sujetos. Por ejemplo, hay 209 varones con doble presencia favorable, mientras que solo hay 20 mujeres con doble presencia favorable. Tenemos 147 varones con doble presencia intermedia y 116 mujeres con doble presencia intermedia. Y finalmente tenemos 52 varones con doble presencia desfavorable y 172 mujeres con doble presencia desfavorable. Esa es la forma de leer la tabla que tenemos ahí. Número de personas que hay en cada casilla. Y esto que acabo de rodear es justamente lo que está aquí representado en el diagrama de barras. Porque fijaros cómo hay muchos más mujeres en desfavorable y muchos más varones en favorable. Y lo mismo aquí. Hay muchos más varones en favorable, mientras que muchas más mujeres en desfavorables. O sea que lo hemos repetido que el caso anterior. Esa es la interpretación de la parte que está dentro de la tabla en marrón.
Ahora vamos a interpretar lo que está fuera de lo que tenemos en marrón. Es decir, esto es lo que acabo de comentar de momento hasta ahora. Y ahora vamos a interpretar lo que está alrededor, que es bastante sencillo. ¿Esto qué es? ¿Cuánta gente tiene doble presencia favorable? Que es sumar simplemente estos dos valores. Esto es cuánta gente tiene presencia intermedia, sumando estos dos. Y esto es cuánta gente tiene presencia desfavorable, sumando estos dos. ¿Y esto qué sería? ¿Cuántos varones hay en la muestra? ¿Y cómo se calcula? Sumando todo esto. ¿Y esto qué son? ¿Cuántas mujeres hay en la muestra? ¿Y cómo lo calculamos? Sumando todo esto. Y por último, nos queda este valor. ¿Qué es este valor? ¿Cuántos sujetos hay en la muestra? ¿Y cómo se calcula? Sumando esto más esto, o sumando esto, esto y esto. O sea que, como podéis ver, no, lo de doble presencia tampoco sé yo lo que es. Simplemente asume que es una variable que tiene tres valores y ya está. No nos vale para otra cosa, porque desconozco qué es lo que llaman doble presencia. No sé exactamente a qué se refieren, porque es una base de datos que estaba colgada en el campus. Me la descargué para trabajar en la asignatura, pero no sé exactamente lo que es. Lo único que nos tiene utilidad es que toma tres valores. Lo que mida ya no tengo ni idea. O sea, no es lo más relevante, vamos. Entonces, tenemos 716 sujetos. De momento, simplemente lo que he hecho es comentar cómo se rellena la tabla. ¿Por qué estoy comentando cómo se rellena la tabla? Porque en un ejercicio normalmente te dan esto y vosotros tenéis que calcular lo que hay alrededor. Pero como podéis ver, es bastante fácil de calcular, porque esto es el rato sumando. O sea, es sumar la forma de calcular. Lo que hay que saber es que te van a dar la parte central y tú vas a tener que rellenar todo lo de alrededor, sumando únicamente. Esta es la distribución de frecuencias conjuntas. Simplemente es un resumen. No, comentarlo no hace falta, simplemente hay que calcularlo. No hay que comentarlo. Bueno, te puede preguntar cuántas mujeres hay en la muestra. Y entonces tú tienes que saber que tienes que sumar esto. O te puede preguntar cuántos varones hay en la muestra. Y entonces tienes que sumar lo otro. O te lo puede preguntar por filas. Es lo máximo que vas a hacer. Generalmente esto se usa para calcular la g cuadrado, que es lo que va después. Una vez explicado que este es el número de sujetos, vamos ahora a esta diapositiva. Siguiente paso. El siguiente paso que hacemos es el siguiente. Fijaros, esta diapositiva y la anterior, daos cuenta que he cogido toda esta información de esta diapositiva y la he puesto aquí. Lo que está fuera del paréntesis es lo mismo que la otra diapositiva. Exactamente lo mismo. Lo que está fuera del paréntesis. Lo que está fuera del paréntesis se le llama frecuencia absoluta. Lo que hemos denominado en la unidad competencial número 2, n sub i. Esa es la frecuencia absoluta, que se corresponde con lo mismo que está en esta diapositiva de aquí, la anterior. O sea que todo esto es la frecuencia absoluta, la n sub i. Y ahora vamos a ver cómo calculamos la frecuencia relativa. Frecuencia absoluta relativa, que es todo lo que está entre paréntesis. Pues la forma de calcular la frecuencia relativa lo tenéis aquí en un ejemplo. Se coge la frecuencia absoluta, se divide entre el número de sujetos y se multiplica por 100 y sale eso. En concreto sale 29,19. Cogemos el número de sujetos, la frecuencia absoluta, lo dividimos entre el número total, que es este, y lo multiplicamos por 100. Y sale lo que hay entre paréntesis. Y así se pueden calcular todos. Por ejemplo, ¿cómo he calculado esto?
Pues he cogido el 20, lo he dividido entre 716 y lo he multiplicado por 100. Y este igual, dividís este entre este, lo multiplicáis por 100 y da esto. Y lo podemos calcular para todas las casillas. Por ejemplo, este valor de aquí, pues es coger este valor, dividirlo entre 716 y multiplicarlo por 100. O sea que siempre hay que dividirlo entre el n total. Al dividir a cada valor de la frecuencia absoluta entre el n total, calculamos la frecuencia relativa, que es todo lo que está entre paréntesis. Y lo multiplicamos por 100, para ponerlo en porcentaje. Bueno, pues ya tenemos la frecuencia absoluta, lo que está fuera del paréntesis, y la frecuencia relativa, que es lo que está dentro del paréntesis. Y todo lo hemos calculado a partir de la tabla anterior. Una vez que ya tengo calculada la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, que hemos llegado a esta tabla que hay aquí, el siguiente paso es calcular la G cuadrado de Pearson. La G cuadrado de Pearson es un coeficiente de asociación de dos variables categóricas. Es como la correlación, lo que pasa es que en el caso de que las variables sean categóricas. Y se calcula con esta fórmula que tenéis aquí. Y tenéis un vídeo explicando paso a paso cómo se calcula el G cuadrado, que va en la siguiente diapositiva, en las dos siguientes diapositivas. Yo lo voy a explicar cómo calcular el G cuadrado un poco sin tanto detalle, porque lo que tenéis que hacer para luego practicar en los ejercicios es, vais al vídeo que se llama G cuadrado, lo aparece así, y veis cómo se calcula paso a paso, que es justamente lo que viene después. Para poder calcular la G cuadrado, hay que haber llegado primero a una tabla como esta. Por eso está explicado anteriormente todo esto. O sea, porque el primer paso es calcular una tabla como estas. Y luego ya calculamos la G cuadrado. Características de la G cuadrado de Pearson. Pues es un índice de asociación de dos variables categóricas. ¿Qué valores toma? Pues toma valores entre 0 e infinito. Nunca puede ser negativo. Le pasa igual, bueno, no le pasa igual que la covarianza, porque la covarianza puede ser negativa. El G cuadrado nunca puede ser negativo. Va a ser siempre o 0 o, o de 0 o mayor que 0. Cuando vale 0, ¿qué significa? Que no hay asociación entre dos variables categóricas. Y cuando es mayor que 0, significa que sí hay asociación. O sea que es fácil de interpretar. O vale 0 o no vale 0. Si vale 0, no hay asociación. Si es mayor que 0, sí hay asociación. Problemas del G cuadrado. Pues el problema que tiene el G cuadrado es el mismo que tenía la covarianza, que va de 0 a infinito. La covarianza, recordar que iba de menos infinito a más infinito. Bueno, pues la G cuadrado va de 0 a infinito, o sea, no tiene límite. No tiene límite. Por lo tanto, tú no sabes si un G cuadrado de 20 es más grande que uno que 200. Porque no tiene un límite. Porque uno puede pensar, bueno, el 200 es mayor que el 20. Ya, pero es que depende de las características de la variable. Porque de hecho la semana pasada vimos algún ejemplo como la covarianza era muy grande y sin embargo el R cuadrado era pequeño. O sea que a la G cuadrado le pasa lo mismo que a la covarianza. No tiene límite. No sabes hasta dónde llega. Lo único que te permite, por lo tanto, el G cuadrado es saber si hay asociación o no la hay. Si vale 0, no hay asociación. Si es mayor que 0, sí que hay asociación. Pero no puedes ir más allá. Porque no va a tener límite. Y además hay otro problema añadido. Cuanto más sujetos tenga la muestra, más grande es el G cuadrado. O sea que si tú tienes, por ejemplo, una muestra que tiene 20 sujetos, imaginaos una muestra que tiene 20 sujetos. Pues puede ser que el G cuadrado te salga un 4. Pero resulta que sin cambiar nada, la muestra tiene
1000 sujetos y automáticamente el G cuadrado puede ser que valga 100 y no has cambiado absolutamente nada. O sea, el gran problema que tiene el G cuadrado es que no tiene un límite y que depende mucho de la muestra. Cuanto más grande sea el tamaño muestral, más grande es el G cuadrado. Es el gran problema que hay con este estadístico. Pero bueno, también tenía el problema la covarianza, en ese sentido. Pero porque en realidad a G cuadrado le pasa igual que la covarianza. Lo calculamos para luego calcular otro índice, que es el que vamos a utilizar. Pues seguimos. Fijaros que he comentado aquí la diferencia entre la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, pero ahora vamos a calcular lo que nos hace falta para la G cuadrado, que no es exactamente lo mismo que he comentado anteriormente. Bien, vamos a ver cómo se calcula la G cuadrado, esta que tenéis aquí. Lo primero que necesitamos son las frecuencias absolutas, que son todas las que están aquí fuera del paréntesis. Y estas y estas. Que eso ya he comentado como que normalmente te lo van a dar. Esa es la frecuencia absoluta. Y ahora, entre paréntesis, no he puesto la frecuencia relativa, he puesto otra cosa. Fuera del paréntesis tengo lo mismo que aparecía en esta diapositiva, la frecuencia absoluta es exactamente lo mismo fuera del paréntesis, pero ahora dentro del paréntesis no está la relativa. Está otra cosa que se llama la puntuación esperada o la frecuencia esperada. Y voy a explicar cómo se calcula la puntuación esperada o frecuencia esperada. Pues se calcula de la siguiente manera. El primero, este de aquí. ¿Cómo se calcula este 130,5? Pues se coge. Hay que tener claro que estamos en esta casilla de aquí. Pues cogemos este valor de aquí y lo multiplicamos por este. Y lo dividimos entre este. Lo tenéis aquí calculado. O sea, multiplicamos el total que se corresponde a la casilla que nos interesa y después lo dividimos entre el número total de sujetos. Y sale 30,5. ¿Cómo se ha calculado este? Pues igual. Multiplicamos esto por esto. Y lo dividimos entre esto. Y eso tiene que valer 98,5. Y así continuamos con todos los demás. ¿Cómo se ha calculado este de aquí? Pues se multiplica esto por esto. Y luego se divide entre esto. Y eso da 127,6. ¿Y cómo hemos calculado este? Bueno, pues este es coger este valor, se multiplica por este, y luego se divide entre este. Esa es la manera de calcular la frecuencia esperada o puntuación esperada, lo que está entre paréntesis. Así que tenemos la frecuencia absoluta, que es lo que está fuera, y hemos calculado la frecuencia esperada o puntuación esperada. Y hemos completado la tabla. Y una vez que tenemos eso calculado, ya podemos poner la G cuadrado. La G cuadrado lo que hace es lo siguiente. Se coge este valor y se le resta este. Y se eleva al cuadrado, que es esta parte de aquí. 209 menos 130,5 elevado al cuadrado y el denominador se repite el 130,5. Y así hay que continuar en todas las casillas que están en marrón. La siguiente, se coge este valor y se le resta este.
y se eleva al cuadrado, que es esto. Y debajo se vuelve a poner 98,5. Y hay que continuar hacia abajo. Se coge este valor y se le resta el de la derecha. Y se eleva al cuadrado. Y como denominador, 149,9. Y luego este valor se le resta el de la derecha, se eleva al cuadrado y se divide entre 113,1. Luego cogemos este valor, le restamos el de la derecha, lo elevamos al cuadrado y lo volvemos a dividir entre 127,6. Y por último, 172 menos el de la derecha, elevado al cuadrado que está aquí, y se divide entre el 96,4. Y finalmente se suma todo. Cada uno de los cocientes que hay ahí. Se suma. El orden da igual. Lo que deja de hacer es sumar los 6 que hay en este caso. Y esto da 214 y pico. Bueno, pues para ver esto con más detenimiento y con otro ejemplo, os invito a que veáis el vídeo en el cual explico lo mismo que acabo de contar ahora, pero mucho más despacio y paso a paso, porque es como hay que calcular el g cuadrado. Y ahora, que más o menos la esencia de cómo se calcula, más o menos os debería haber quedado clara, porque luego ya el paso de cómo hacerlo lo podéis ver con mucha calma en el vídeo. Vamos a ver ahora cómo se interpreta esto, porque lo que hemos hecho básicamente es que hemos cogido una variable, tenía la frecuencia absoluta, he calculado la frecuencia esperada y he cogido después esa tabla y he calculado la g cuadrado y me sale un 214. Bueno, pues resulta que ahora vamos a interpretarlo y para interpretarlo nos vamos aquí y he dicho, si vale 0 no hay asociación, si es mayor que 0 hay asociación. Por lo tanto, en este ejemplo ¿habría asociación o no la habría? Pues claramente hay asociación. Lo que no podemos saber es si la asociación es alta o baja. Porque la g cuadrado solo te permite saber si hay asociación o no la hay. No puedes ir más lejos. Así que tenemos asociación o lo que es lo mismo. Tenemos dependencia, son sinónimos, entre la variable sexo y doble presencia. Problema de la g cuadrado, que yo no sé si esto es alto o bajo. Solo sé que hay asociación, pero yo no puedo determinar si hay asociación alta o baja. El g cuadrado solo te permite saber si hay o no hay, nada más. Le pasa lo mismo, como ya he dicho, que a la covarianza. Vale, ¿y cómo solucionamos el problema de que yo lo que normalmente quiero no es saber si hay o no hay? Yo lo que quiero es ver saber si hay una asociación alta o baja. Porque ya vimos la semana pasada que una correlación podía ser alta, media o baja. Y yo necesito saber la asociación si es alta, media o baja. No me vale con saber si hay o no hay. El paso previo es saber si hay, que ya sabemos aquí que hay. Pero ¿cuánto es el valor de la asociación? Bueno, pues para cuantificar eso, se calcula la phi de Pearson. La phi de Pearson, que es simplemente este simbolito que hay aquí, que es la letra phi. ¿Y cómo se calcula la phi de Pearson? Cogemos el g cuadrado, por lo tanto primero hay que calcular el g cuadrado, lo dividimos entre el número de sujetos y hacemos la raíz cuadrada. Y lo que sale de ahí, pues es un índice de asociación que tiene una ventaja. Mientras que la g cuadrado va de 0 a infinito, la phi de Pearson va de 0 a 1. Es como la correlación de Pearson, solo que la correlación de Pearson iba de -1 a 1. Bueno, pues aquí va de 0 a 1. De tal manera que si vale 0,5 la asociación es media, si es mayor que 0,5 la asociación va a ser media alta,
Y si es menor que 0,5, la asociación es media-baja. Si está prácticamente cerca del 0, no hay asociación, o es muy baja. Y si está muy cerca del 1, hay mucha asociación. Entonces, la phi de Pearson tiene la ventaja de que te informa de la intensidad. ¿Por qué? Porque tiene un máximo. Mientras que la g cuadrada de Pearson no tenía máximo. Para poder utilizar el phi cuadrado, el phi de Pearson, hay que tener en cuenta una cosa. Solo se puede utilizar cuando las dos variables tienen cada una dos categorías. Es decir, en este ejemplo no podríamos calcular la phi de Pearson, porque hay una variable que tiene dos categorías y otra tiene tres. Entonces resulta que este índice solo es utilizable cuando las dos variables categóricas tienen dos categorías. Así que aquí no podemos usarla. Es una limitación que tiene. ¿Y qué hacemos cuando yo tengo más de dos categorías? O sea, ¿qué hago yo para calcular algo cuando estamos en este ejemplo? Bueno, pues la solución es la V de Cramer, que se puede utilizar independientemente del número de categorías que haya. Fijaros que la V de Cramer se parece un montón a la phi de Pearson. De nuevo hay que calcular la g cuadrado. Esto es el número de sujetos. Pero ahora aparece una cosa que se llama K. ¿Y qué es K? El número de categorías de la variable con menos categorías. Igual que antes, esto va de 0 a 1. Entonces, en el ejemplo anterior, ¿cuál es la variable que menos categorías tenía? En este ejemplo, ¿qué variable es la que menos categorías tiene? Y que únicamente tiene dos. Por lo tanto, porque la variable doble presencia tiene 3. Así que, ¿cuánto valdría K? Pues K vale 2, porque K es el número de categorías de la variable con menos categorías. La variable que menos categorías tiene es la variable sexo, en nuestro ejemplo, por lo tanto K vale 2, que es justamente lo que tenéis calculado aquí. Aquí he calculado la V de Cramer. Esto es lo que daba la g cuadrado, que lo hemos calculado anteriormente. Lo ponemos aquí. N, 716, que fijaros que lo he sacado de aquí, número de sujetos, esto es N. ¿Y por qué pongo 2? Porque el número de categorías de la variable que menos categorías tiene es 2. Así que directamente ponemos ahí un 2. Y sacamos una V de Cramer que vale 0,55. Bueno, pues según este valor, ¿qué diríamos? Hay asociación alta, media, baja, alta, media, media, baja. ¿Cómo sería la asociación de la V de Cramer? Pues sería claramente una asociación media, porque esto va de 0 a 1. Así que estamos en una asociación media. O está muy cerca del 0,5. Así que hablamos de una asociación media entre la variable sexo y la variable doble presencia. Esa sería la interpretación que haríamos. Bien, pues ahora vamos a ver cómo se calcula esto con SPSS. O sea, cómo calculamos lo que acabo de contar ahora mismo a mano, cómo lo calculamos con SPSS. Así que nos vamos a SPSS. De nuevo, cogemos el archivo de SPSS y volvemos a repetir el cálculo. Analizar, estadísticos descriptivos, tabla de contingencia. Doble presencia arriba y la variable sexo abajo. Como ya os he dicho, da igual poner una arriba y la otra abajo, es lo de menos. Y ahora, para calcular la g cuadrado, que es lo que necesitamos calcular la g cuadrado, le tenemos que dar al botón estadísticos. Y dentro del botón estadístico marcamos g cuadrado y la variable phi y v de Cramer, que están las dos juntas, lo podéis ver ahí. Justo las tres que he explicado. Simplemente hay que marcar eso. G cuadrado y phi y v de Cramer. Y nos va a calcular los dos estadísticos, no, los tres que he explicado anteriormente.
¿Y cómo hago para que el SPSS me muestre la puntuación esperada o la frecuencia esperada? Le damos al botón casillas y marcamos puntuación esperada. Fijaros que por defecto, si le dais aquí, solo tiene calculado que calcula la observada. Si yo quiero que me calcule la esperada, le damos aquí. Y para que me calcule los porcentajes, le dais ahí. Esto es lo que habría que marcar para que me salgan exactamente las mismas tablas que he contado anteriormente a mano, marcando estas tres opciones que acabo de poner ahora mismo en SPSS. Las marcáis tal cual y tenéis justamente, van a salir lo mismo que he explicado anteriormente. Le dais a continuar, a aceptar y una vez que le deis a continuar, a aceptar, pues os deberían salir las tablas siguientes. Todo esto que acabo de explicar lo tenéis fotocopiado, no lo tenéis en las fotocopias, está aquí, los pasos que hay que dar, cómo colocar las variables, como ya os he dicho, si las queréis poner al revés, da lo mismo, y aquí tenéis lo que he ido marcando anteriormente. Y la tabla que sale es esta. Aquí hay que tener cuidado porque el SPSS a la frecuencia observada la llama recuento. Y la frecuencia esperada la llama igual que nosotros. Y luego lo que el SPSS llama porcentaje total es lo que llamamos nosotros porcentaje relativo de frecuencia observada. O sea, simplemente hay que anotarse o tener claro que el SPSS se llama de una manera diferente a lo que nosotros llamamos. ¿Por qué razón no lo va a llamar exactamente igual que nosotros? Porque el SPSS es un programa que vale para todo tipo de disciplinas, no solamente vale para psicología. Entonces, el que hace el programa de SPSS le pone un nombre genérico. Y luego cada uno, pues le tiene que adecuar el nombre que le da el SPSS, lo adecua a la disciplina concreta. Entonces, nosotros lo adaptamos a psicología. Pero bueno, aquí tenéis esta diapositiva para que veáis exactamente cómo se llama cada uno de los componentes que aparecen en la tabla. Lo que llama recuento es la frecuencia observada y la frecuencia esperada coincide y luego el porcentaje total. Esto que tenéis aquí es lo mismo que esta tabla de aquí. De hecho, podéis comprobar cómo los valores coinciden o deberían coincidir. Lo que pasa es que hay que tener presente que esta tabla que yo he puesto aquí no, la frecuencia absoluta relativa no es lo mismo que la frecuencia observada. La frecuencia observada es el número total de sujetos. Porque el relativo es dividir a la frecuencia absoluta entre el número total. Y no hemos hecho ningún cociente. La frecuencia absoluta es directamente el valor que está en la tabla. Entonces, ¿qué es lo que va a coincidir a lo que pone? Esta parte de aquí. Esta parte de aquí, SS, debería coincidir con esto. Pero no coincide exactamente. ¿Por qué no coincide exactamente? Porque si os fijáis en el SPSS, te incluye esto. ¿Y qué es eso? Pues eso es lo siguiente. Fijaros que el SPSS me incluye aquí un conjunto de sujetos que no han contestado nada en doble presencia. Yo los quité para calcular esta tabla. Por esa razón, esta tabla no coincide exactamente con lo que da el SPSS, porque digamos que sobraría esto. Pero bueno, es lo de menos. Con entender cómo se calcula la tabla, que lo acabo de explicar anteriormente, es suficiente. Aquí tenéis la G cuadrado, que fijaros que sí coincide con lo que he calculado a mano. Fijaros que la G cuadrado vale 114,14. Y fijaros que a mano nos sale exactamente eso. La V de Kramer a mano ha salido de 0,55. SPSS le da a la V de Kramer 0,54. Ya no coincide tanto. Bueno, más o menos sí se parece, porque a mí me salía a mano 0,547. El SPSS le sale 0,544. Se parece bastante.
¿Por qué no es idéntica? Pues porque no tiene tantos sujetos, o sea, tiene más sujetos el SPSS que los que yo he utilizado. Pero simplemente lo que tenéis aquí es para que vierais cómo se calcula todo esto con SPSS, de cara a la actividad número 4, que es la que lo vais a necesitar. Bien, con esto que acabo de explicar hasta ahora, acabaríamos la primera mitad de la unidad número 3. La unidad número 3 se divide en dos partes. Una parte de relaciones, que es lo que conté la semana pasada y esta, hasta ahora, y otra parte de probabilidad. Esto implica que referente a los ejercicios, de todo lo que he contado ahora y lo que conté la semana pasada, podéis hacer ya hasta el ejercicio número 9, incluido. De la unidad competencial número 3. La semana pasada os dije unos cuantos que podéis hacer. Bueno, pues ya podéis hacer todos hasta el ejercicio número 9. Eso incluiría, en concreto, todo esto de aquí. O sea, lo que conté la semana pasada y lo que he contado esta. Entonces tenéis dos bloques de ejercicios subidos al campus. Bueno, pues de momento podéis hacer hasta el número 9. Los que todavía estén con los de la unidad competencial número 2, pues que sigan con esos. Ya os subí un vídeo explicativo de lo más destacado. Y los que hayan acabado ya con la unidad competencial número 2, pues si quieren comenzar con esta, pues que sepan que pueden de momento hacer hasta el ejercicio número 9 del documento que pone 1 y documento que pone 2, porque hay ejercicios 1 y ejercicio 2. Bueno, pues podéis ir avanzando con esos. Y con eso acabaríamos la mitad de la unidad, la que tiene que ver con relación de variables. Y ahora vamos a pasar a la mitad, que es la mitad de probabilidad. O sea, de momento en la asignatura hemos visto cómo calcular la media, cómo calcular la varianza, cómo calcular los percentiles, cómo calcular los cuartiles. Eso fue en la segunda unidad competencial, cómo hacer una representación gráfica. Y en la tercera unidad competencial hemos visto hacer correlaciones y relación de variables. Y hemos visto relación de dos variables cuantitativas, que es la correlación de Pearson. Hemos visto relacionar una variable cuantitativa con otra categórica, lo primero que hemos visto hoy. Y finalmente hemos visto cómo correlacionar dos variables categóricas, que básicamente es la correlación de la G cuadrado de Pearson y finalmente la V de Cramer. Eso es todo lo que hemos visto hasta ahora. Relación de variables. Pues una vez que hemos visto la relación de variables y lo de la segunda unidad, viene el siguiente bloque de esta unidad, que es el bloque de probabilidad. Bueno, pues en este bloque ya os dije el primer día que podéis, no ahora necesariamente, sino cuando queráis, leer este libro simplemente porque muchos de los ejemplos que vienen a continuación, pues te cuenta ejemplos parecidos, incluso te cuenta ejemplos más ligados a la vida cotidiana, sobre todo con el término de apuestas, porque todo lo que tiene que ver con la probabilidad surgió inicialmente en el terreno de las apuestas. Apuestas fundamentalmente de jugar a los dados, a la ruleta o cualquier cosa. Este libro pues te va contando una historia de hecho comienza con los griegos y te cuenta el concepto que tenían de probabilidad los griegos, el que tenían los romanos, el que había en la Edad Media y el que había en el siglo XVIII, que es fundamentalmente donde hubo mucho avance en la probabilidad, hasta llegar a los días de hoy. Y te pone un montón de ejemplos de cosas que la gente cree y que le resulta complicado entender que se deben a la probabilidad. Bueno, pues naturalmente el contenido de este libro no es material de la asignatura, pero es bastante ilustrativo justamente de la segunda parte que viene de esta unidad. O sea, te pone un montón de ejemplos sobre, por ejemplo, tendencias en los equipos de cualquier deporte, la tendencia que hay a que un equipo gane sistemáticamente todo el rato y de repente llega y falle.
y te lo explica con un ejemplo. Te calcula la probabilidad de que un equipo de fútbol gane sistemáticamente y en un momento que empieza a perder. O al revés, que un equipo falle todo el rato y de repente gane. Y pone un ejemplo de dos jugadores de béisbol, porque hay que tener en cuenta que el autor es un americano, por lo tanto habla fundamentalmente de deportes americanos, pero son aplicables a cualquier otro tipo de deporte. Te pone un ejemplo de dos jugadores de béisbol y como dos jugadores de béisbol, la gente empezó a apostar quién iba a sacar más carreras de los dos jugadores y la mayoría se equivocaron al apostar. También te pone ejemplos de por qué en ocasiones las decisiones que se toman a la hora de apostar por una película de Hollywood o no, muchas veces son azarosas. De hecho, te da una secuencia de películas que en una serie de años triunfaron en la taquilla y que sistemáticamente nadie sabe por qué triunfaron. Y luego te pone ejemplo de otras películas que fueron un fracaso y a pesar de ser un fracaso en la taquilla, la gente las vio masivamente posteriormente. Y te pone simplemente secuencias que hacen decir por qué sucedió aquello. Te lo pone de hecho, con la Paramount y con otra multinacional de cine que hay, te empieza a decir que tal persona que estaba en la Paramount dirigiéndola ganó muchísimo dinero durante un montón de tiempo porque salieron 4 o 5 películas y de repente le echaron porque sacó otras 4 o 5 películas que fracasaron. Y te explica matemáticamente cuál es la razón de que se equivocaron tanto al contratar al principio como al segundo al echar. Bueno, pues el que tenga curiosidad, que lea el libro porque se da cuenta la cantidad de cosas que te cuenta de la vida cotidiana que tú crees que verdaderamente eres el dueño de tu vida y luego te das cuenta que mucho se debe al azar. Pues nosotros lo que vamos a ver es un poco lo que es la probabilidad y la utilidad que tiene la probabilidad dentro de la estadística y dentro de la psicología, que es lo que nos interesa a nosotros. Así que aquí volvemos a algo que ya conté, pero muy por encima en la primera unidad competencial, que era que hay dos tipos de leyes. Las leyes deterministas, que son las que rigen en física, química y astronomía, y las leyes probabilísticas, que son las que rigen en disciplinas como la psicología, la antropología y las ciencias sociales. Las leyes deterministas básicamente lo que plantean es que dado un suceso, siempre va a suceder lo mismo. Es decir, lanzas una moneda al aire y siempre va a caer al suelo. Empujas una bola y siempre se va a mover. Lanzas un objeto por la ventana y va a caer siempre al suelo, atraído por la gravedad. Eso es una ley determinista, siempre sale lo mismo. Tenéis un ejemplo, el alumno puede escapar de un agujero negro, porque hay una ley física, de astronomía y de física que te dice que el agujero negro en realidad lo que es algo que en realidad no se sabe exactamente lo que es, pero que atrae toda la luz. Y por lo tanto no sale nunca la luz de ahí. Otro ejemplo de ley determinista. 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno forman agua, H2O. Siempre sucede así. Y luego tenemos las leyes probabilísticas, que son aquellas que no siempre sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque entra a formar parte el azar. Hay variabilidad. No sucede siempre lo mismo. Una persona que puntúa alto en psicoticismo no siempre va a cometer delitos. Lo único que una persona que puntúa alto en psicoticismo es más probable que cometa más delitos. ¿Por qué? Porque hay estudios de psicología que determinan que las personas que están en la cárcel tienden a puntuar alto en psicoticismo. Pero eso no implica que toda persona que puntúa alto en psicoticismo va a cometer un delito. Simplemente es un indicio que apunta que las personas que puntúan alto en psicoticismo tienen mayor probabilidad de cometer un delito. Pero siempre sucede así. Porque si siempre sucedía así, estaríamos ante una ley determinista. Pero en psicología no nos movemos por leyes deterministas, sino con leyes probabilísticas. Igual que una persona que puntúa alto en neuroticismo, es una persona que tiene alta probabilidad de tener depresión. Por ejemplo, el neuroticismo es otro rasgo de personalidad.
que se caracteriza por puntuar alto en depresión y estrés y ansiedad. Por lo tanto, una persona con puntuación alta en neuroticismo tiene una mayor probabilidad de padecer depresión. Pero eso no quiere decir que la gente que puntúe alto en neuroticismo sistemáticamente vaya a tener depresión. No tiene por qué. Simplemente se incrementa la probabilidad de que suceda. Pues hay que tener claro que en psicología trabajamos con leyes probabilísticas. Por lo tanto, esto implica que nunca sabes a ciencia cierta lo que va a suceder. Porque si supiéramos a ciencia cierta lo que va a suceder, la psicología sería muy fácil, porque tú le pasas una serie de cuestionarios a una persona y automáticamente predice su comportamiento futuro. Pero eso no pasa, porque el comportamiento futuro depende de muchas variables y a veces depende incluso del azar. Por esa razón trabajamos con probabilidades de que suceda un fenómeno. Y no tenemos seguridad de nada. Igual que una persona cuando está en la cárcel y el psicólogo emite un informe, el psicólogo cuando va a emitir el informe no puede garantizar que esa persona no va a delinquir en un futuro. El psicólogo lo que va a decir es que según el comportamiento en la cárcel, el tiempo que llega y lo que ha cambiado, la probabilidad de delinquir cuando salga a la calle es baja. Pero no va a decir que no va a delinquir, porque puede delinquir perfectamente. Simplemente que la probabilidad de que suceda es baja o muy baja. Porque lo que siempre llama mucho la atención en los medios de comunicación es cuando sale una persona que ha cometido un delito sexual y sale de la cárcel y lo vuelve a cometer. Y automáticamente los medios de comunicación dicen, es que el psicólogo se equivocó al pronosticar. No, no se equivocó. El psicólogo, con la información que tenía, pronosticó que no iba a delinquir. O que iba a hacerlo con una probabilidad muy baja. Por lo tanto, el juez lo soltó. Pero eso no implica que no lo vaya a cometer el delito. Lo puede cometer de nuevo. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver exactamente qué es la probabilidad. Y antes de esto, vamos a ver lo que es un experimento aleatorio, porque la probabilidad se basa en experimentos aleatorios. Un experimento aleatorio, creo que lo ponen más adelante, si lo tenéis más adelante, un experimento aleatorio es llevar a cabo una acción en la cual tú no sabes lo que va a suceder. Pero no lo sabes lo que va a suceder con total seguridad. O sea que un hecho, un fenómeno, una acción, no sabes cuál es el resultado que va a tener. Ejemplos de experimentos aleatorios. Lanzar un dado. Cuando tú tiras un dado, no sabes lo que va a salir. Lanzar una moneda. Es otro ejemplo de experimento aleatorio. Meter en una urna 1000 bolas y sacar una de ellas al azar. Tú no sabes cuál va a salir. Pero aunque tú no sepas lo que va a salir, tú puedes calcular la probabilidad de que salga un elemento concreto. Por ejemplo, si lanzas un dado, tú no sabes qué número va a salir, pero sabes que va a salir del 1 al 6. Y tú puedes calcular la probabilidad de que salga el 1, el 2, el 3 o el 6. Entonces, los experimentos aleatorios tienen la particularidad de que tú no sabes lo que va a salir, pero tú puedes calcular la probabilidad de que cada uno de los valores del experimento aleatorio suceda. O sea, podemos calcular la probabilidad de un suceso, aunque no sé exactamente nunca lo que va a salir. Tenéis un ejemplo. Un dado tiene 6 valores, porque son las 6 caras que tiene. Tú cuando lo lanzas, no sabes lo que va a salir. Ahora, si tú lo lanzas 6000 veces, lo más probable es que salga 1000 veces el 1, 1000 veces el 2 y 1000 veces cada uno de los números que tiene el dado. ¿Por qué? Porque los 6 caras que tiene el dado son equiprobables, son igual de probables que se den. Entonces, dicho de otra manera, antes de lanzar el dado tú no sabes qué número va a salir, pero sí que puedes adivinar o decir que va a salir un número entre el 1 y el 6. ¿Y qué probabilidad hay que salga cualquiera de ellos? La misma. Te puede salir el 1 1000 veces, seguidas, o te pueden salir números aleatorios.
Y tú puedes calcular esa probabilidad. ¿Y quién se encarga de calcular la probabilidad? Pues en concreto la rama de la matemática, que es la probabilidad. Así que la probabilidad es una rama de las matemáticas que se encarga de calcular la probabilidad de experimentos aleatorios. O sea que la probabilidad lo que hace es intentar predecir qué va a pasar en el futuro. Pero eso no quiere decir que vaya a acertar. Intenta predecir en función de los datos que tienes. Pero se puede equivocar. Y dentro de las matemáticas, además de la probabilidad, que es lo que vamos a ver en esta segunda parte de la unidad competencial, también tenemos la estadística. Porque resulta que la estadística, basándose en la probabilidad, también hace cálculos. Todo lo que he contado hasta ahora de estadística estaría dentro de lo que se llama la estadística descriptiva. Pero hay otro tipo de estadística que ya la conté en la primera unidad, en concreto la estadística inferencial. Pues la estadística inferencial es coger todo lo que he contado hasta ahora y a todo lo que he contado hasta ahora en estadística sumarle la probabilidad. O sea, dicho de otra manera, todo lo que he contado hasta ahora en la asignatura sería la estadística descriptiva. ¿Y qué es la estadística inferencial? Pues la estadística inferencial es la descriptiva más la probabilidad. Por lo tanto, la estadística inferencial va a coger y va a añadir la probabilidad, con objeto de predecir lo que va a suceder en el futuro. Ahí tenéis la definición de lo que hace la estadística, establecer regularidades en base a la probabilidad. Y la probabilidad lo que hace es calcular la probabilidad de suceder algo. Así que a nosotros en realidad lo que nos interesa no es la probabilidad en sí, nos interesa la estadística. Pero para poder utilizar la estadística, en concreto la estadística inferencial, lo que tenemos primero que ver es la probabilidad. Así que en lo que queda de unidad, nos vamos a centrar en la probabilidad. Y la unidad competencial número 4 se centra en la probabilidad inferencial, en la estadística inferencial. Así que la unidad 2 y todo lo que hemos visto hasta ahora de la unidad 3 es la estadística descriptiva. Lo que queda de la unidad número 3 es la probabilidad y la unidad número 4 es la estadística inferencial, que suma a la probabilidad lo que he explicado anteriormente. Así que ahora nos centramos en el ámbito de la probabilidad, que es una rama de las matemáticas, que intenta predecir qué va a suceder al realizar un experimento aleatorio. Y aquí tenéis la definición técnica de lo que es un experimento aleatorio. Es un proceso mediante el cual obtenemos una observación. Pero claro, esa observación tiene unas características. Tiene que ser un fenómeno bien delimitado, se tiene que poder repetir infinitas veces, en cada ensayo va a haber un resultado y es imposible saber lo que va a salir. Estas son las 4 condiciones que tiene que cumplir un experimento aleatorio. Tienes que tener claro lo que vas a hacer, fenómeno delimitado, se tiene que poder repetir exactamente igual infinitas veces, en cada ensayo sale algo, un resultado, y encima del resultado, el problema que tiene es que es impredecible lo que va a salir. Y tenéis abajo 4 ejemplos de experimentos aleatorios. Lanzar un dado, jugar una partida a la ruleta, extraer una carta de un mazo de cartas, lanzar una moneda, son ejemplos de experimentos aleatorios, los más comunes. Pero también es un experimento aleatorio, por ejemplo, coger la guía de teléfonos, impresa, ya no está impresa, pero si la tuviéramos impresa, coger la guía de teléfonos, abrirla por una página al azar y señalar un número. Eso es un experimento aleatorio. Porque tú no sabes qué número te va a salir. Abres la guía de teléfonos y señalas un número. O también sería un experimento aleatorio coger todos los números de teléfonos que tienes anotado en el teléfono tuyo, en la guía,
los escribes en un papel, los echas a una urna, los mueves y sacas uno al azar. Eso también es un experimento aleatorio. O directamente abrir la agenda del teléfono y liarte a mover hacia arriba, hacia abajo, y le dices a otra persona, dime cuándo quieres que pare, y cuando te diga que pares, paras, y llamas a esa persona. Es otro experimento aleatorio. O sea que experimentos aleatorios hay muchísimos en la vida cotidiana. Solo tienen que cumplir las 4 propiedades que acabo de indicar ahora mismo. Lo que pasa es que aquí los ejemplos que hay son los más comunes porque son los que generalmente se han estudiado. Pero hay muchas posibilidades en cuanto a experimentos aleatorios. Una vez aclarado qué es un experimento aleatorio, vamos a ver las características que tiene un experimento aleatorio, o sea, lo que configura un experimento aleatorio. Por dentro de un experimento aleatorio está lo que se llama el espacio muestral. ¿Y qué es el espacio muestral? El conjunto de valores que pueden salir. Por ejemplo, al lanzar un dado, el espacio muestral son los 6 números del dado, del 1 al 6. ¿Cuál sería el espacio muestral de lanzar una moneda al aire? Pues sería cara o cruz, el espacio muestral, las posibilidades que hay. ¿Y cuál sería el espacio muestral de sacar una carta de una baraja? Pues sería coger uno a uno y enumerar todas las cartas que hay. Aquí dependería un poco la baraja de cartas que tuviéramos. Si empleamos la española, empleamos la inglesa o cuál empleemos. Tú las escribes y todos los tipos de cartas que hay es el espacio muestral. Sí, la española son 40, sí. Pero tendrías que escribirlo. Tendrías que escribir el 1 de bastos, el 2 de bastos, el 3 de bastos, el 1 de espadas, el 2 de espadas, el rey de espadas, la sota de espadas, así todo el rato. Tendrías que escribirlo uno a uno. Serían 40. Ese es el espacio muestral, todos los posibles valores que puede tomar un experimento aleatorio. Y ahora vamos a suceso. ¿Qué es un suceso? Cada uno de los posibles valores que puede salir, pero solo uno. O sea, el espacio muestral son todos. ¿Y el suceso qué es? El que sale en un momento concreto. Por ejemplo, suceso, obtener un número par al lanzar el dado. Bueno, pues, ¿cuándo se obtiene un número par al lanzar el dado? Pues solamente cuando sale el 2, el 4 o el 6. Ese es un ejemplo de un suceso. O sea, el suceso en sí es obtener un número par al lanzar dado. ¿Cuándo se cumple ese suceso? Pues cuando sale 2, cuando sale 4 o cuando sale 6. ¿Y cuál sería el suceso obtener un número impar? Pues 1, 3 y 5. Otro ejemplo de suceso. Obtener un número menor que 4. Pues un número menor que 4 es el 1, el 2 y el 3. Ese es el suceso en sí. O sea, el suceso de obtener un número. Claro, el suceso es que sucede. El suceso es que se cumpla uno de los criterios, se cumpla el criterio que está planteando. Y lo que está planteando es obtener un número menor que 4. Por lo tanto, el suceso es que salga 1, 2 o 3. Son las 3 posibilidades. Y si se cumple cualquiera de las 3 posibilidades, se cumple el suceso. Eso es básicamente la definición de suceso. Lo que ha sucedido. O lo que puede suceder, vamos. ¿Sí? ¿Cuál es la duda, Carolina? Profesor, buenas tardes. Consulta. Entonces, el suceso sería el conjunto de las posibilidades del resultado, en este caso, el conjunto en total, el 2, el 4, el 6, el conjunto. Claro, todas. Ya. Todas esas posibilidades definen el suceso. Perfecto. Perfecto, profesor. Muchas gracias. O sea, es como responder a la pregunta que te plantean. Si en vez de ponerlo de forma afirmativa, te dijeran, ¿qué tiene que pasar para obtener un número par? Pues tú dirías el 2, el 4 o el 6.
pues todo eso se le llama suceso. Perfecto. Perfecto, profesor, porque estaba pensando que esa era una respuesta, el 2. No, es la totalidad de las posibilidades. Claro. Es ¿Ya? decir, cuando te sale un 2 se cumple el suceso. Cuando te sale un 4 se cumple y cuando sale el 6 se cumple también. Perfecto. Porque tú cuando lanzas un dado no te van a salir los 3 números, te va a salir uno. 1. Por lo tanto, los 3, el que Ya, sea. ya, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues es la definición de suceso. Ahora vamos a tipos de sucesos. Suceso imposible, el que nunca va a suceder. Tenéis ahí un ejemplo. Obtener un 7 al lanzar el dado. Nunca va a salir un 7. Porque el dado está numerado de 1 a 6. Igual que si ponemos obtener un 0. Si el dado va de 1 a 6, tampoco existe. Bueno, pues cuando el suceso es imposible se pone con conjunto vacío. O sea que no hay resultado. Eso es un suceso imposible. Nunca se va a cumplir como tal. Suceso unitario. Cuando solo hay un elemento. O sea, los que yo he puesto anteriormente aquí, estos no son sucesos unitarios, porque tienen muchas posibilidades. Unitarios es que solamente tiene un valor. Obtener un 3 al lanzar el dado. Pues el suceso unitario es que salga el 3. Concretamos uno concreto. Entonces tenemos el imposible, que nunca se da, y luego está el seguro. Obtener un número entre 1 y 6 al lanzar el dado. Este siempre se va a cumplir. Suceso seguro. ¿Y cuáles son los elementos que cumplen? Pues todo el espacio muestral. Porque el espacio muestral va de 1 a 6. Como hemos visto en la diapositiva anterior. Aquí tenéis el espacio muestral. El suceso seguro es aquel que contempla todo el espacio muestral. Por lo tanto, siempre se va a cumplir el suceso como tal. Pues eso se le llama suceso seguro, que es el opuesto al suceso imposible. Y luego tenemos el unitario, como he explicado, que es cuando hay uno, y el no unitario serían estos que he puesto aquí de ejemplo. El que está formado por más de un elemento, pues se le llama no unitario. Estos son los tipos de sucesos. O sea que en realidad únicamente vamos a trabajar con 3 tipos de sucesos: imposible, unitario y seguro. Pero se pueden hacer operaciones con los sucesos. Y es justamente lo que vamos a ver ahora. Algunos ejemplos de operaciones con los sucesos. Primera operación, lo que se llama el complementario. Para entender el ejemplo que viene ahora hay que tener todo el rato en la cabeza este espacio muestral, que es lanzar un dado, y que solo hay 6 posibilidades. Vale, pues, ¿cuál es el suceso complementario? Lo siguiente. El suceso es este. Obtener un número par al lanzar el dado. ¿Cuál es el complementario? Pues el que sería no obtener un número par al lanzar el dado. Por eso se pone NA. Suceso complementario. Si resulta que el suceso es obtener un número par, el suceso A como tal, o sea, si nos dijeran que escribiéramos el suceso A, pues el suceso A sería el 2, el 4 y el 6. Ese es el suceso A. El complementario es justamente los que incluyen los que no he mencionado. El 1, el 3 y el 5. Ese es el complementario. De tal manera, que esto creo que viene más adelante, y si no viene lo cuento ahora, que el suceso más el complementario equivalen al espacio muestral. Lo tenéis aquí en la figura. Si sumamos el suceso y el complementario, automáticamente obtenemos el espacio muestral. Porque si sumamos esto y esto, nos sale el espacio muestral, que son los 6 valores que puede tomar
el dado. Pues esa es la definición de complementario. Justamente los contrarios o complementarios al suceso que te plantean. Aquí el suceso sería el A y el complementario es el NA. Se pone con N minúscula y A. Esta es la primera operación. Segunda, unión. La unión es sumar dos sucesos. La unión siempre hay que tenerla en cuenta que equivale al símbolo más. Suceso A. Obtener un número par al lanzar el dado. El suceso A sería el 2, el 4 y el 6. Y el suceso B, fijaros que es obtener un número inferior a 3. O sea que el suceso B es el 1 y el 2. La unión, ¿qué es? Sumarlos. Lo único que al sumarlos, que lo tenéis aquí hecho, daos cuenta que los repetidos no se ponen. O sea que no pondríamos 1, 2, 2, 4, 6. Los repetidos los quitamos. Esta es la unión. Sumamos, pero los elementos repetidos no los ponemos dos veces. Los ponemos una vez. Ahí tenéis el ejemplo de la unión del suceso A con el suceso B. Según esto, ¿qué pasa si calculamos la unión del suceso, de un suceso y el complementario? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué saldría al unir un suceso más el complementario? ¿Y el total qué es? Sería el espacio muestral. Si tú unes un suceso y el complementario, automáticamente vas al espacio muestral, que es justamente lo que he explicado arriba. Esto que he puesto aquí es simplemente la unión A unión con NA. Pues la unión del A con el complementario directamente te da el espacio muestral. Esta es la explicación de la unión, la suma. Y ahora vamos a la intersección. La intersección equivale al producto. La unión es la suma, la intersección es el producto. Intersección de dos sucesos. Se verifica si se realiza un suceso elemental que pertenece a ambos sucesos. Vamos a verlo con el ejemplo. Suceso A dice, el suceso A dice obtener un número par. Bueno, pues es el 2, el 4 y el 6. Y el suceso B dice que va a ser obtener uno inferior a 3. Es el 1 y el 2. Lo mismo que antes. ¿Pero qué es la intersección? Pues simplemente coger los elementos comunes. Los elementos comunes entre ambos, el único que se repite es el 2. Por eso tenéis aquí que la unión incluye únicamente al elemento que se repite, que en concreto es el 2. Esto es lo que se llama la intersección. Coger los elementos comunes a los dos. ¿Y qué pasa cuando la unión... No, ¿qué pasa cuando la intersección vale 0? O sea, es un conjunto vacío. Pues resulta que se llama incompatible. O sea, cuando tú calculas la intersección estás cogiendo los elementos comunes. Pero existe una posibilidad, que la intersección sea 0. Bueno, pues cuando sale eso,
resulta que se llama incompatible el suceso. O sea que lo de incompatible en realidad es una intersección en la cual la intersección vale 0 o conjunto vacío. Lo tenéis en el ejemplo de abajo. El suceso A es obtener un número impar. Bueno, pues sería este. Y el suceso B te dice que tienes que obtener un número mayor que 5. Pues el único es el 6. El suceso A y el suceso B no tienen ninguno común. ¿Cuál es, por lo tanto, la intersección? Conjunto vacío. Pues cuando pasa esto, cuando la intersección vale conjunto vacío, se habla de que los sucesos son incompatibles. O también se les llama mutuamente excluyentes. Así que podemos hablar de incompatibles o mutuamente excluyentes. Y básicamente la definición es que dos sucesos son mutuamente excluyentes, dos sucesos son incompatibles cuando la intersección vale 0 o conjunto vacío. Esa es la definición de sucesos incompatibles. Bueno, pues le podéis llamar incompatible o mutuamente excluyentes. Son sinónimos. Estas son las operaciones con los sucesos. Así que tenemos como operaciones el complementario, la unión, la intersección y lo incompatible. Pero en realidad, aunque haya 4 operaciones, se pueden reducir a 2. ¿Por qué? Porque yo he dicho, cuando la unión es entre un suceso y el complementario, es todo el espacio muestral. En realidad es parte de la unión. Y luego, la otra posibilidad era la intersección. ¿Por qué? Porque cuando la intersección vale 0, resulta que se le llama incompatible. Así que en realidad, como operaciones como tal, tengo la unión y la intersección. Porque lo de complementario es una parte de la unión y lo de la incompatible es una posibilidad en cuanto a la intersección. O sea que podríamos reducir esto a 2. Pero normalmente se explican los 4 que acabo de explicar ahora mismo. Una vez explicadas todas las posibilidades respecto a la unión y demás y la intersección y qué es un suceso, qué es un espacio muestral y demás, vamos a resolver este ejemplo para practicar todo lo que he contado hasta ahora y para que lo vayamos interiorizando un poco. Bien, veamos este ejemplo de aquí. Dice dada la siguiente población. En realidad esto que te está dando aquí es el espacio muestral. Lo llama población, pero es el espacio muestral. Es el espacio muestral de los meses del año, de enero a diciembre. Podríamos haber hecho, por ejemplo, el espacio muestral de los días de la semana, de lunes a domingo. Bueno, pues aquí está hecho el espacio muestral, que pone población, pero es espacio muestral, porque de hecho, espacio muestral y población son sinónimos, por eso lo podemos llamar de las dos maneras, de los días, no, de los meses del año. Y a partir de este espacio muestral, nos pide que calculemos 7 sucesos, que son los que tenéis ahí debajo. Pues vamos a ver cómo se respondería este ejemplo, para practicar todo lo que he contado hasta ahora de probabilidad. Vamos a ver cada uno de estos 7 que tenéis aquí. El primero. Primer mes del año. Bueno, pues este es fácil. El primer mes del año es enero. O sea que directamente el suceso 1 es enero. Simplemente sería eso, indicar enero. Veamos el segundo. Primeros 3 meses del año. ¿Cuál sería el suceso 2? Que dice primeros 3 meses del año. Pues serían los 3 de arriba.
separados por una coma y dentro entre llaves. Ese sería el suceso 2. Siguiente, suceso 3. Los 3 últimos meses del año. Bueno, pues esta es fácil. Estos 3. Octubre, noviembre y diciembre. Los 3 primeros sucesos, como podéis ver, son bastante sencillitos. Porque básicamente es indicar los valores que cumplen la condición que te está dando. Ahora vamos al 4, que ya se complica un poco. El 4 es la unión entre el suceso 1 y el suceso 2. Ese sería el 4. Así que el suceso 4 hay que unir los dos. ¿Y cuánto sería? Pues sería claramente enero, febrero y marzo. Porque el suceso 1 es enero y el suceso 2 es enero, febrero y marzo. La unión se cogen todos los que se repitan o no se repitan, pero solo una vez. Así que el suceso 4 es enero, febrero y marzo. Suceso 5. Intersección entre el suceso 1 y el 2. ¿Cuál sería? Pues sería enero, porque el único que se repite en el suceso 1 y el suceso 2 es enero. Vamos al suceso 6, que es el suceso 2 menos el suceso 1. Pues sería febrero y marzo. Es simplemente restarlo. Suceso 1, enero. Suceso 2, enero, febrero y marzo. Restamos uno menos otro. Y nos sale que es febrero y marzo. Ese sería el suceso 6. Restamos el 2 y nos queda febrero y marzo. Y vamos al suceso 7. No se restan 2, se restan 3 menos 1. Tú restas esto menos esto. Y al restar tú quitas esto. Porque está en los dos lados, igual que haces una resta habitualmente. Al restar tú quitas la parte común. Quitas la intersección, dicho de otra manera. Y te quedas con el resto. Es como si te dicen tienes 3 meses y te dice quita el primero. Pues ya está, es lo mismo. Te quedas con los 2 segundos. Y vamos a el suceso 7. El complementario del suceso 3. El suceso 3, recordar que era los últimos 3 meses. ¿Cuál sería el complementario? Pues serían los que quedan arriba. Desde enero hasta septiembre. O sea, el suceso 3 es octubre, noviembre y diciembre. El complementario son todos los demás. De enero a septiembre. Y ahí tendríamos el complementario. Bueno, pues este es un ejemplo para practicar un poco todo lo que he ido contando hasta ahora para que interioricéis un poquito lo que tiene que ver con los sucesos. Pues da igual, puedes poner como el suceso A, octubre, noviembre y diciembre, el complementario es el otro, o lo puedes hacer al revés. Puedes decir que el suceso en cuestión es de enero a septiembre y el complementario es octubre, noviembre y diciembre. Es que el complementario, uno puede ser el otro, porque el complementario y el que no es el complementario siempre suman todo el espacio muestral, así que te da igual el que cojas. Simplemente coges el que te diga el enunciado. Bien, para practicar todo esto que acabo de explicar ahora, de los sucesos,
podéis hacer el ejercicio 10 hasta el apartado 13, que justamente practica todo lo que acabo de explicar ahora. Te pone un montón de posibilidades para que practiquéis un poco lo que es la suma, la resta, bueno, la suma, la resta y demás, respecto a lo que tiene que ver con unión y demás, intersección. Bueno, pues ese os pone un montón de ejemplos para que lo practiquéis un poco. De la unidad competencial número 3. Bueno, pues de momento hemos visto que hay una cosa que se llama espacio muestral, hay una cosa llamada experimento aleatorio, que es algo que lo puedes repetir un montón de veces y tú no sabes lo que va a salir, pero si tú que puedes calcular la probabilidad de que salga, hemos visto algunos ejemplos de experimentos aleatorios, tipos de sucesos, operaciones con sucesos, y una vez visto todo esto, hay que pasar a la probabilidad, a definir qué es la probabilidad. Así que vamos a definir la probabilidad. La probabilidad de un suceso es un número que cuantifica la probabilidad de verificación del suceso. O sea, verificación significa que el suceso se cumpla. La probabilidad va a tomar valores entre 0 y 1. Cuando la probabilidad vale 0, el suceso nunca se cumple. Cuando la probabilidad vale 1, el suceso siempre se cumple. Pero naturalmente va a ser raro que el suceso valga, que la probabilidad del suceso valga 0 o valga 1, va a tomar un valor intermedio. Lo que hay que entender es que la probabilidad es un número que va de 0 a 1. Pero claro, va de 0 a 1, pero puede tomar cualquier valor. Puede valer 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Cuanto más se aproxime a 0, más improbable es el suceso. Cuanto más se aproxime a 1, más probable es el suceso. Esa es la idea que hay que entender respecto a la probabilidad. Es la probabilidad de verificar un suceso. Y hablando de verificar significa que se cumpla, que sea cierto. Y hay que tener en cuenta que la probabilidad como tal es algo que está uno continuamente escuchando siempre en la televisión. Siempre. Pero aunque uno no esté todo el rato escuchando en la televisión, hay un sesgo bastante importante del ser humano, generalmente, que tiende a ignorar la probabilidad. O sea, hay un sesgo muy importante que el ser humano le cuesta entender la probabilidad. No lo acaba de entender. Y todo depende de cómo le den la información. Y sobre todo esto se ha manifestado mucho durante todo el tiempo de la pandemia. Según daban la información los responsables, la gente se asustaba o no le daba importancia. ¿Por qué? Porque la gente no comprende muy bien qué es la probabilidad. Comete muchos errores al entender la probabilidad. Y justamente aquí os vuelvo a decir que en este libro os pone un montón de ejemplos de errores cotidianos que la gente comete con la probabilidad. Muchísimas cosas que la gente cree que no va a pasar nada, pero que son errores habituales. Si tú le dices, por ejemplo, a una persona, la probabilidad de padecer cáncer es, o la probabilidad de que, imaginaos una persona que va a consulta, habla con el médico le ha hecho un análisis, y el médico le dice, hemos hecho una prueba diagnóstica, y sale que con una probabilidad del 1%, usted es probable que tenga cáncer. Automáticamente la persona se va deprimida de la consulta. Y en realidad el médico le ha dicho, hay una probabilidad de un 1%, es decir, hay un 99% de probabilidad de que no tengas cáncer, pero la gente se queda con el dato negativo.
y dice, bueno, me acaba de decir que tengo una probabilidad de un 1% de tener cáncer, con lo cual ya tengo cáncer. No, es una probabilidad de un 1%. Por lo tanto, hay que gestionar la probabilidad como tal. Digamos que la gente normalmente o maximiza la información o la minimiza. Porque, por ejemplo, la gente tiene mucho miedo a volar en avión, cuando los datos estadísticos dicen que es mucho más probable morir cruzando la carretera o conduciendo un coche que montándose en un avión. Y sin embargo, la gente, cuando monta en avión, tiene mucho miedo. Y se cree que va a ser la última que va a montar. Porque la gente no interioriza bien el concepto de probabilidad. La probabilidad de tener un accidente en avión es infinitamente menor que la probabilidad que hay de que tengas un accidente de coche mortal. Es mucho más probable morir por un accidente de tráfico en coche que morir porque un avión se estrelle. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando un avión se estrella, automáticamente mueren 100 y pico personas. Sin embargo, cuando hay un accidente de tráfico, normalmente muere 1 o 2 personas. Entonces la gente tiende a pensar que es mucho más peligroso ir en avión, automáticamente, porque inflamos algún tipo de probabilidad y la otra la minimizamos, dependiendo de la situación. Una persona que conduce todos los días un coche, aunque tú le expliques que la probabilidad de tener un accidente de coche es tal, no le va a dar importancia. Ahora, una persona que coge un avión una vez al año, automáticamente piensa que la probabilidad de morir en el avión es altísima, cuando los datos objetivos son justamente al contrario. Porque la gente normalmente lo que hace es que interpreta mal la probabilidad. Aunque la entienda, la interpreta bastante mal. Normalmente sesga en función de las características propias o sesga en función de la información que le están facilitando. Y a todo esto se une, pues que muchas veces cuando nos dan la información nos la dan mal. Y al dártela mal, pues dependiendo de cómo te la cuenten, te hace que automáticamente tú le tomes más importancia a la información que te están dando. Entonces, básicamente lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de probabilidad es algo que puede suceder, pero no tiene por qué suceder. O sea, es una probabilidad. Entonces, si te dicen que la probabilidad de padecer un cáncer es del 1% y la probabilidad de padecer un cáncer es del 99%, puede ser que esa persona no desarrolle nunca cáncer. Porque es una probabilidad. Y como no te han dado un 100%, por lo tanto puede ser que nunca lo desarrolles. Es el concepto de probabilidad. La probabilidad simplemente es que cuanto más te acercas a uno, más posible es que suceda. Pero eso no quiere decir que vaya a suceder. Es más posible. Pero no significa que vaya a suceder. Puede ser que nunca suceda. Y cuanto más te acerques a cero, menos probable es que suceda. Pero eso no quiere decir que no pueda suceder. Porque puede suceder. Y justamente en esta falsa interpretación de la probabilidad es donde hacen el agosto generalmente todas las casas de apuestas y todas las empresas que se dedican a vender lotería y a bingo y demás. ¿Por qué? Porque la gente cree que cuando compra la lotería le va a tocar. Y no analiza que la probabilidad de que te toque la lotería es prácticamente cero. La gente siempre piensa decir, bueno, me puede tocar, hombre, naturalmente, pero es que es mucho más probable que salgas a la calle y te caiga un rayo directamente que te toque la lotería. O sea, es mucho más probable eso. Y sin embargo, la gente no la veo que salga a la calle con mucho miedo por si le cae un rayo. Pues resulta que es más probable que te caiga un rayo que te toque la lotería. Y sin embargo, pues tendemos a pensar que es mucho mejor echar a la lotería que no ir todo el rato cubriéndonos de los rayos. Dentro de la probabilidad hay dos axiomas o dos maneras de abordarla. El axioma de probabilidad o enfoque clásico o enfoque a priori. Son tres formas de decir lo mismo. Axioma de la probabilidad, enfoque clásico o a priori. Y luego está el enfoque frecuentista
o también llamado enfoque a posteriori. Así que hay que tener presente que tenéis que aprenderos las diferentes maneras de llamar a lo mismo, que es algo muy común normalmente en cualquier disciplina. Hay muchas maneras de llamar a lo mismo y tienes que aprender de todas las formas que hay de llamar a lo mismo. Así que cuando hablamos el enfoque axiomático de probabilidad, es lo mismo que hablar del enfoque clásico o el enfoque a priori. Y el enfoque frecuentista es lo mismo que el enfoque a posteriori. Diferencia entre ambos. El enfoque a priori es lo que sucede antes de que tenga lugar el suceso. Es decir, si tú tienes en una urna 1000 bolas, unas tienen una M y otras tienen una V, M de mujer y V de varón, y te dicen que hay tantas bolas de un tipo u otro, antes de que saques la bola, la probabilidad de sacar varón o mujer es la misma. Enfoque a priori te dice que si en la población hay la mitad varones y la mitad mujeres, la probabilidad de seleccionar a un varón o a una mujer es del 50% o de 0,5. Esa es la probabilidad a priori, antes de que suceda la cosa. O sea, a ti te dicen, en esta urna hay la mitad bolas de varón, la mitad de mujer. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un varón? 0,5. La probabilidad de que salga mujer, 0,5. Antes de sacar la bola de la urna. Ese es el enfoque a priori. ¿Y cuál es el enfoque a posteriori? Pues se hace lo siguiente. Si en la urna tienes 1000 bolas, tú extraes, por ejemplo, 10 bolas aleatoriamente y cuentas cuántos son varones y cuántos son mujeres. Y calculas la probabilidad a posteriori. Así que la probabilidad a priori siempre es con el total de la población y tú estimas el porcentaje o la probabilidad de ser varón o mujer. ¿Y cuál es el enfoque a posteriori? Te pones a sacar bolas. Tienes 1000 bolas y dices, sácame 10. Y en función de las 10 calculas la probabilidad de ser mujer o varón. Imaginaos que sacamos 10 bolas y sale esto. Sale eso. ¿Cómo calculamos la probabilidad a posteriori? Bueno, pues vamos a calcular la probabilidad de ser mujer a posteriori. Contamos las M's. Hay 5 M's. Por lo tanto, el 5 entre 10. La probabilidad a posteriori también vale 0,5 en este ejemplo. No, en cada evento no. En todos los eventos seguidos. Porque en cada evento siempre es la probabilidad a priori. Pero la posteriori es que lo sumas todos. O te dicen todos los que calcules. Es decir, en la de a priori es antes de que saques nada. La de a posteriori tienes que hacer algo. Puedes haber sacado una bola. Lo que pasa es que como sacas una bola, automáticamente sale el 100%. Normalmente el enfoque a posteriori te dice que saques muchas bolas. Si tiene 1000 la urna, te dice saca 100. Y calcúlame de las 100 que has sacado, cuál es la probabilidad de ser mujer o varón. Las cuentas. Es el enfoque a posteriori. Cuentas lo que ha salido. Mientras que el de a priori no cuentas nada. Simplemente planteas qué es lo que va a suceder o cuál es la probabilidad. Es lo mismo que si te dicen, vas a lanzar un dado con 6 caras. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 1? Bueno, pues la probabilidad de que salga un 1 a priori es directamente 1 partido de 6. Esa es la de a priori. Antes de lanzar el dado, la probabilidad de que salga un 6 va de 1 con 6 partido de 6. ¿Y cuál es la probabilidad a posteriori? Pues lanzas el dado 100 veces y cuentas cuántos unos te han salido. Y divides el número de unos que te ha salido entre 100. Esa es la de a posteriori.
Esa es la diferencia entre ambos, el de a priori y a posteriori. Bueno, pues antes de explicar lo que viene ahora, porque sería bastante largo, y para que la semana que viene vuelva a explicar esto otra vez, para que quede claro, pues lo vamos a dejar aquí, porque si no lo voy a dejar a medias y encima os podéis liar. Así que nos quedamos en esta de cara a la semana que viene. Dime, ¿qué querías, José? No, perdona Jesús, que me he equivocado, que es que ya estoy un poco nervioso con síndrome de Parkinson, porque es que esto me tiene a mí, vamos, al borde, pero bueno, no te preocupes, que es que levanté la mano por accidente. Muchas gracias, Vale, de acuerdo, muy bien. Vale, ¿alguna duda más? Sí, dime. Jesús, Jaime. ¿qué tal? ¿Me oye? Sí. A modo de curiosidad, basado en la probabilidad, ¿tú qué le dirías a un paciente adicto al juego para que dejara de jugar? Eso es muy complicado. Una persona adicta al juego generalmente no le vas a convencer. Las adicciones al juego y a la ludopatía y demás son las más complicadas de extinguir. Por mucho que le cuentes, la persona no lo convences. O sea, una adicción al juego, una ludopatía o lo que sea, hay muchos diferentes tipos, generalmente es muy complicado de rehabilitar a la gente. La gente reincide una vez tras otra. Sí. Es muy difícil. Es de los, digamos, es de los trastornos psicológicos más complicados. Por eso, y esa información, el problema es que la suelen tener también las diferentes empresas que dedican al juego, en cuanto te enganchen una vez, te enganchan casi de por vida, porque automáticamente el problema que tiene la adicción al juego, que lo veréis en asignaturas de aprendizaje, es que el juego es un refuerzo intermitente. Es decir, tú no sabes cuándo te va a tocar. Como no sabes cuándo te va a tocar, sistemáticamente echas. Y el problema es que a lo mejor echas 1000 veces, te toca una y automáticamente dices, me ha tocado una, pues voy a probar otra vez. Y lo haces sistemáticamente. Y hay personas que no saben cuándo parar y automáticamente se vuelven adictas. Y es muy complicado eliminar esa adicción. De hecho, la gente que es muy adicta de verdad y la gente que ya se da cuenta del problema acude a un psicólogo, lo primero que le dice el psicólogo es que llame a todos los casinos que hay alrededor de su casa y les llame y les dé una foto suya y le diga que le prohíban entrar de por vida al casino. Es decir, la propia persona tiene que ir al casino y decirle, oye, mira, si yo intento entrar aquí, me lo prohíbes. Porque es que es una adicción muy fuerte y muy complicada de quitar. Es de las más complicadas de quitar. Claro, pero en ese caso, por ejemplo, no jugaría en el casino, pero jugaría al póker online desde su casa o lo que fuese, ¿no? Para seguir. Sí, claro. El problema viene por ahí, efectivamente, que luego tiene la opción de online y demás. O sea, yo directamente no conozco a gente que haya tenido problemas, pero sí que conozco a gente que ha trabajado con ellos y desde luego hay gente que realmente llega a arruinar su vida por jugar a diferentes cosas. Y luego el problema lo tenemos con todo lo que tiene que ver con todo lo de online, que eso ya es mucho más complicado, porque es que en el móvil lo tienes automáticamente. Y es que si hay 200 páginas de casinos, de apuestas, y bueno, en la televisión te lo ponen cada 2x3. Ahora hay una ley que te prohíbe poner a no sé qué hora, pero es que da igual, es que la gente lo puede ver a cualquier hora, lo tienes en internet, lo tienes en 1000 sitios. Entonces, el que es adicto es muy complicado. Ahí la clave es prevenir. O sea, antes de que suceda, prevenir. Ahí sí que es muy importante la prevención. De aquellas personas con un tipo de personalidad concreta, que son bastante propensos a cometer, a caer en la adicción, intentar hacer cultura y prevenirlos. Pero una vez que caigas, es una de las adicciones más complicadas de salir. Es muy difícil de salir de ellas. Ya. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿tú qué le dirías basándote en la probabilidad? Como lo que has dicho antes, de por ejemplo, es más fácil que te caiga un rayo a tener un La accidente. probabilidad que tienes que hacer, tendrías que hacer un poco explicarle cuál es la probabilidad cada vez que juegas de obtener un premio. Normalmente lo que sucede es que si tú juegas a algo 1000 veces, al final pierdes dinero, siempre. Lo que pasa es que se lo tienes que demostrar. A lo mejor empíricamente podías coger con la persona y jugar 1000 veces sin dinero, sino ponerte una tarde y decir, mira, vamos a jugar 1000 veces a la ruleta y vamos a anotar las veces que gana y las veces que pierde. Ya verás cómo al final
Y se lo repites un montón de veces y a lo mejor poco a poco va entendiendo, porque aquí lo que juega es lo que se llama la esperanza a largo plazo. Si tú haces una tarea de probabilidad o una tarea de juego o una tarea azarosa, a largo plazo siempre pierdes dinero. Siempre. Pero ¿cuál es el problema? De que la gente va, gana una vez y no se acuerda de todas las veces que ha perdido. Claro. Y se queda con las que ha ganado. Y eso es muy adictivo. Sobre todo si en el comienzo ha ganado una vez, que entonces ya... Claro, es que encima si tú juegas una vez y ganas, es lo peor que te puede pasar, porque automáticamente ya sí que crees, o comentarios como estoy en racha, no sé qué, ese tipo, y luego es que lo tienes en un montón de películas, de que estoy en racha, y empiezan a jugar, y empiezan a ganar, y no se dan cuenta de que están en racha temporalmente, pero luego acabarán cayendo. Claro. Vale, pues oye, muchas gracias por tu input. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí. El que tenga dudas, pues que pregunte por el foro, y el que quiera solicitar algún tipo de tutoría, pues lo puede solicitar, igual que la semana anterior, o individual o grupalmente, como queráis, para dudas que tengáis referentes a la unidad 2 o unidad 3. Y en principio seguiré corrigiendo los ejercicios, las simulacros y demás, que algunos ya han completado de la segunda unidad, y poco a poco vamos avanzando. Pues nos vemos la semana que viene. Hasta luego.